Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Temas de Familia, 10:32 minutos, casi 33 minutos de la mañana y es momento de recibirlos en esta su casa, en esta su sala, su hogar, en este donde siempre tenemos temas tan interesantes como el que hemos escogido en el día de hoy. Una televisión apropiada para nuestros niños, los padres de familia, tanto mamá como papá y la sociedad en general además, estamos un poco preocupados realmente porque el ver televisión se ha convertido en una actividad de ocio que más realizan nuestros niños. Cuando llegan del colegio, lo primero que hacen es coger el control remoto y prender el televisor. Y de ahí en adelante es saber qué clase de programas pueden ver ellos, los que le van a afectar su carácter, su personalidad, su manera de comportarse, aquello que va a representar su desarrollo el día de mañana. Ese es el tema que tenemos preparado en el día de hoy, una televisión apropiada para nuestros niños, así que bienvenidos a Temas de Familia. Mirar el televisor es uno de los pasatiempos más importantes y de mayor influencia en la vida de los niños y adolescentes. Los niños en Estados Unidos miran la televisión durante un promedio de 3 a 4 horas al día. Cuando se gradúan de la escuela secundaria, habrán pasado más tiempo mirando televisión que en el salón de clases. Mientras la televisión puede entretener, informar y servir de compañía a los niños, también puede influenciarlos de manera indeseable. El tiempo que se pasa frente al televisor es tiempo que se resta a actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la interacción con la familia y el desarrollo social. Los niños también pueden aprender cosas de la televisión que son inapropiadas o incorrectas. Muchas veces no saben diferenciar entre la fantasía presentada en televisión y la realidad. Están bajo la influencia de miles de anuncios comerciales que ven al año, muchos de los cuales son bebidas alcohólicas, comidas malsanas, comidas de preparación rápida y juguetes. Los niños que miran demasiada televisión están propensos a ser niños con bajo rendimiento académico y retraídos. Bien, un tema muy interesante que queremos compartir con ustedes, así que desde ya les digo que la línea telefónica está a su disposición, 317-7741, pueden marcar porque ya nuestros invitados están listos para pasar a nuestra sala y compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento, así que desde ya quiero darle la bienvenida al doctor Jair Vega, sociólogo, investigador, candidato a doctor en comunicaciones, así que desde ya lo quiero recibir aquí en nuestra sala. Bienvenido, ¿cómo está? Un placer tenerlo con nosotros, lo invito a sentarse. Gracias. Aquí fue primero el hombre, ¿no? Porque tenemos damas también, pero como usted es único, bendito entre las mujeres hoy, primero le doy el paso a usted, ¿cierto? Voy a estar muy bien acompañado. Bien ya. acompañado, eso sí, siempre. Quiero también darle la bienvenida a la doctora Marta Romero, docente universitaria, magíster en comunicación y licenciada en lenguas modernas. Marta, un placer tenerla con nosotros. La invito a sentarse, por favor. Y también nos acompaña Andrea Laforí, también docente universitaria. Andrea, ¿cómo está? Bienvenida. Un placer. La invito, mire, rodeado de mujeres. ¿Sí vio, Jair? ¿Qué tal? Una excelente invitación. ¿Qué tal este recibimiento en temas de familia? Fabuloso, o sea, Bueno. va a estar muy rico el momento. Hace unos minutos yo comentaba y decía a los televidentes que cuando nosotros llegamos a la casa o cuando nuestros niños llegan a la casa del colegio o de cualquier actividad fuera del hogar, lo primero que hacen es coger el televisor y prenderlo, el control remoto y prender el televisor. Y se ha creado una obsesión y una adicción también por parte de ellos a lo que ven en televisión. Entonces, primero es, ¿qué realmente o de qué manera influye realmente esta conducta en ellos en siempre querer prender el televisor y ver los programas que entre comillas se dicen infantiles, pero que además comienzan a cambiar el carácter y la personalidad de cada uno de nuestros niños? Bueno, inicialmente hay que pensar que esa actitud que tienen ellos de arrancar, apenas llegan a la casa, comprender el televisor, también tiene que ver con conductas adquiridas porque los padres y los cuidadores han dejado que eso suceda. Puede haber otras opciones para los niños, pero muchas veces esa es la única explicación o el único espacio que tienen. Por lo tanto, los hábitos hay que crearlos y las conductas y los comportamientos, incluso higienes complementarias, hay que hacer que los niños desde pequeños lo hagan para que no tengan una sola opción. Sí, ¿qué nos puede decir Jair? Sí, yo creo que el asunto de la televisión cada vez se diversifica más.
Si uno mira la cantidad de regalos que se hicieron este fin de año o de cumpleaños, donde están regalando tablas, donde están regalando teléfonos de alta gama. Es decir, hoy en día el contacto con la televisión no es solamente frente al aparato de televisión. Pero como decía Marta, el asunto tiene mucho que ver con las prácticas parentales y tiene mucho que ver también con la manera como en la escuela y como en otros ámbitos se asuma la televisión. Es decir, es un aparato que está puesto en algún lado del mundo, de la vida, y el problema es cómo nos organizamos socialmente para relacionarnos con él. De hecho, cuando se inventó la televisión, se pensaba que iba a ser un fracaso, porque nadie se imaginaba que la gente se fuese a sentar a ver una parte tan reducida, sabiendo que hay un mundo alrededor, y paradójicamente se ha convertido en una centralidad. En un foco, ¿no?, de atención. De pronto es la manera más fácil que conseguimos los padres de familia para entretener a nuestros niños y nosotros poder hacer nuestras actividades, Andrea. Bueno, sí, podríamos decir que puede ser que se estén presentando, digamos, en este momento ese tipo de situaciones, entonces allí también la conciencia es, como decía Yair, para los padres de familia, para las madres de familia, para los educadores, de ver realmente cómo de alguna manera también median esa relación que establece el niño y la niña con la televisión. Aquí a mí me llamaba mucho la atención cuando comienzas tu intervención y hago el llamado de atención, digamos, en el sentido del relacionamiento que establece el niño y la niña con la televisión y la mediación que pueden establecer, digamos, todos los acompañantes de este proceso, y no tanto hablar de adicción, porque hablar de adicción ya sería, digamos, un componente muy fuerte que tendría que verse en casos específicos de niños y de niñas. Entonces, el hecho de que los niños y niñas estén conectados con la televisión e incluso estén conectados con la televisión también, como decía el profesor Yair, en relación con otras plataformas a partir de las cuales hacen ese consumo, digamos, habría que entrar a leerlo nosotros como mediadores de ese proceso antes de hablar de un componente de adicción. Y de pronto ya un poco más enfocándonos al ser humano como tal, ¿verdad? Individualizando un poco cada uno de los comportamientos. Pero también se dice que la televisión es la niñera electrónica de hoy en día, ¿verdad? Papá y mamá están en la calle trabajando. Está así la nana o la empleada en la casa que está observando, pero para ellos también es mejor decir, bueno, aquí les pongo el televisor, les pongo una película, les prendo la programación como tal. Anteriormente solamente habían 3 canales, ¿no?, a nivel nacional, y hoy en día por medio de los cables tenemos infinidad de canales, muchísimas opciones. Entonces es desde ya como enseñarles a ellos de qué manera poder controlar ese consumo de la televisión, de qué manera poder ver la televisión con ellos. Cuando no estamos con ellos, cómo controlar los que ellos ven. Entonces son muchas las inquietudes que me imagino que los televidentes también se están planteando en este momento. Por eso queremos abrir nuestro correo electrónico, temasdefamilia@telecaribe.com.co. Pueden comenzar a escribirnos en nuestro correo electrónico también. Vamos a transferirle, por supuesto, sus inquietudes a nuestros invitados, a nuestro Facebook, Temas de Familia TC, y nuestro Twitter, @TDFamiliaTC. Ahí pueden comentar lo que ustedes prefieran, pero si también lo quieren hacer telefónicamente, recuerden, la línea telefónica 317-7741. Muy bien, es prohibido enseñar la televisión, es decir, en otros países tengo entendido que dentro del cuarto del niño no se debe poner la televisión o no permiten poner la televisión dentro del cuarto del niño, precisamente para tener un poco más de control. Aquí en nuestro país, en el Caribe también, pues tenemos por costumbre tener un televisor en cada habitación, en la sala, en el estar de alcobas, y hay 4 y 5 televisores en el hogar. Estamos hablando de cualquier estrato. Hoy todos los estratos se enfocan en tener un aparato electrónico como el televisor en sus hogares, porque les parece que es un medio de entretenimiento válido, aceptable, pero que cuando ya traspasamos ciertos límites y cierta barrera, pues ya se convierten en un problema. Entonces, ¿ustedes recomendarían desde su punto de vista que realmente dentro del cuarto del niño es mejor no tener esta clase de entretenimientos, o si los tenemos, de qué manera podemos nivelarlo para que precisamente ellos no pasen o traspasen esa barrera y buscar un equilibrio también? Marta. Realmente hay teorías desde la psicología, desde el medio ambiente, que tienen efectos positivos y negativos frente al uso de la televisión.
Tener aparatos electrónicos en las habitaciones de los niños, sobre todo de los niños pequeños, incluso de la gente grande, está demostrado que roba un poco de la energía corporal, de la energía vital. Por lo tanto, tener cualquier aparato, incluso, por supuesto, un televisor, puede ser nocivo. Especialmente por la noche, hay que apagar todo lo que sea de conexiones eléctricas. Pero si no nos vamos con la parte ecológica, con la parte biológica, con la parte cognitiva, hay teorías que hablan que los niños de 0 a 3 años, Arvin Sigman dice que los niños de 0 a 3 años no deben ver televisión, de 3 a 6 años solamente media hora por día, y de 7 en adelante van aumentando, pero es gradual. Entonces, hay dos situaciones que uno tiene que tener pendiente cuando hablamos de televisión, y es el tiempo más los contenidos. El tiempo influye porque la atención frente a una sola actividad afecta, pero también qué clase de televisión están viendo los niños. Colombia no tiene televisión infantil, Colombia tiene una televisión de niños que está hasta menos de adolescente, y no se ha producido y no hay realizadores que estén pensando desde lo cognitivo, desde lo educativo, desde sus razonamientos, desde cómo el niño es un receptor crítico, de cómo el niño aprende, de cómo el niño recibe esos contenidos y los va transmitiendo y los va aprendiendo y va haciendo algo con ellos. Los niños tienen significados y los niños reciben esa información y tienen que procesarla, pero ellos no están preparados para hacer el procesamiento adecuado, y ahí es donde está el problema. Entonces, ¿ustedes recomendaría, profesor Jair, prohibir o enseñar a ver televisión? Bueno, yo lo que pasa es que yo creo que el asunto de echarle la culpa al aparato en sí mismo no es el problema. Entonces el aparato no tiene la Sí, culpa. el aparato no tiene la culpa. Es decir, a mí me encanta tener yo tengo en mi cuarto un gran televisor, pero yo no tengo conexión a la televisión. Es decir, yo lo tengo para ver videos, lo tengo para ver películas, lo que yo selecciono para ver allá. Entonces, digamos, depende un poco el uso que uno tenga. En general, la televisión no es buena o mala. La televisión tiene cosas, es como la realidad, como el entorno. Y los niños y las niñas se exponen a un entorno donde ven cosas. Es decir, a veces creo que con la televisión hay un problema, y es que queremos culpabilizar de todo lo que nos pasa en la realidad algún programa de televisión. Y yo creo que la televisión tampoco es tan capaz de lograr eso, tampoco es tan poderosa. Creo que sí genera una cantidad de procesos, de sistemas sociales, incide, pero tampoco tiene la culpa de todo. Entonces yo creo que el asunto es cómo uno se ordena alrededor de eso, cómo uno aprende a escoger. Entonces no se prohíbe, sino que se enseña. Más bien yo creo que ¿Cierto? es como entender cómo relacionarnos, además porque es que la televisión es una realidad, y hay autores como Guillermo Orozco que hablan de televidencias primarias y televidencias secundarias. Es decir, aunque yo por ejemplo hay programas de televisión que no me he visto, por principio, porque no me los quiero ver. Yo, por ejemplo, no me he visto ningún capítulo de Los Tres Caínes. Yo tampoco. Sin embargo, sé qué ha pasado porque todo el mundo habla de eso. Entonces hay televidencias primarias y hay televidencias secundarias, así como hay fumadores y fumadores pasivos. El fumador pasivo recibe todo el mismo, digamos, recibe todo el efecto, aunque no lo haga, y lo mismo, o sea, si yo le prohíbo a una hija mía que vea televisión, seguramente que en todas las conversaciones, con todos sus grupos de amigos, de amigas, va a ponerse en contacto con lo que pase. Aún peor porque ni siquiera tiene la posibilidad de haber tenido su propio punto de vista para opinar desde la versión que ella pudo haber construido. Entonces yo creo que el asunto no se trata de prohibir o no, de negar o no el aparato, sino de cómo se van estableciendo formas de relacionamiento con la televisión. Y vamos a escuchar precisamente qué tienen nuestros televidentes para decirnos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, ¿con quién hablo? Con Judith Cabrera. ¿Moni? Judith. Sí, muy buenos días. Judith, buenos días. Bájale el volumen a tu televisor y me escuchas solamente por el teléfono, por favor. Listo, ahora sí. Judith, buenos días, ¿cómo estás? Aló. Judith, buenos Sí, días. nena, mira, lo que pasa es que tengo un niño, Sí. Cuéntame, Judith. tengo un niño de 6 años y él cuando viene de clase le gusta mucho ver lo que es Cartoon Network. Él llega del colegio y lo primero que dice, como hacen ustedes, lo primero que coge es el control para ver su programa de Cartoon Network. Entonces yo quería saber si eso le puede afectar a él, ya que él lo que tiene son 6 años y a veces hace lo mismo que hacen los muñequitos esos que salen en la televisión. ¿Qué clase de programas ve en Cartoon Network? ¿Cómo? ¿Qué clase de programas ve en Cartoon Network?
Unos muñequitos ahí que pasan mucho peleando. Ok. ¿Qué podemos decirle a Judith? Bueno, yo le diría, pero tengo una niña de 10 años y ya también pasé por ahí. El problema, como decía el profesor Yair, no es el televisor ni es la televisión como el medio. La sociedad tiene mediadores y uno de esos mediadores son la televisión y todos los medios de comunicación, pero unos mediadores muy potenciales y muy valiosos son su familia y su entorno. Uno como padre de familia también debe tener reglas y debe tener organización en su vida familiar porque los niños no son los que tienen todavía el conocimiento, ni la conceptualización, ni la capacidad para tomar sus propias decisiones en muchos casos, en otros sí, en sus decisiones apropiadas a su edad. Entonces uno como padre también debe tener unas reglas de qué es lo que hace cuando llega del colegio y si no está ahí, hacerlo saber con el cuidador. Y si no está ningún cuidador ahí, entonces hacerle entender al niño las posibilidades que tiene, sus premios, sus posibilidades que tiene de otras actividades frente al hogar. Cartoon Network tiene actividades y tiene contenidos valiosos en cuanto a la estética, de pronto en cuanto a la actividad técnica, pero también hay que saber manejar los valores que están presentes en los contenidos. Hay programas de televisión que podríamos decir que son formadores o educadores también, es decir, nosotros vemos programas infantiles o programas para niños que sí generan, que sí les enseñan, que sí de pronto los ayudan a seguir un camino positivo para ellos porque ellos adquieren mucha información y absorben mucha información, pero hay otros tantos que no, hay otros tantos que lo que les reflejan es la agresividad, el karate, la pelea o la agresividad también y van generando ellos en ese carácter también. ¿Podemos decir que hay programas que son formadores y educadores para nuestros hijos? Bueno, en realidad podríamos decir que sí existen unos programas con un componente educativo, digamos, y que se enfocan en el logro de propósitos u objetivos concretos. Pero más allá de, digamos, segmentar la televisión en contenidos educativos o contenidos culturales y contenidos no educativos o no culturales, tendríamos que ver la televisión en su totalidad, porque finalmente también tenemos que reconocer que los niños y niñas no solamente ven televisión infantil y mucho menos ven solo televisión infantil educativa o cultural, sino que ven la televisión en su totalidad. Entonces, retomando, digamos, el cuestionamiento de la televidente, yo lo primero que le recomendaría a Judith es que se siente con su niño de 6 años a ver televisión. Es decir, que ella sepa realmente de qué van los contenidos que su niño está consumiendo en este momento, digamos, qué tipo de pensamientos, concepciones tiene el niño en relación con ese contenido que está viendo, porque es justamente allí donde nosotros hablamos de esa regulación de acompañamiento, no una regulación prohibitiva. Es decir, tú no puedes decirle a un niño, no puedes ver esos muñequitos, que ni siquiera sé cómo se llaman los muñequitos, ni cuál es la historia. Si no lo hemos visto. Si no lo has visto. Porque lo que tú tendrías que entrar a hacer es acompañar a tu niño y a tu niña a que empiecen a hacer lecturas críticas de la televisión y así ellos podrán ver televisión no educativa desde un sentido, digamos, desde una conciencia, ¿verdad? De un reconocimiento de qué están viendo. Y de qué está bueno y qué está malo. Más que juzgarlos en términos de bondad o maldad, porque es que tenemos como un mundo polarizado, o es blanco o es negro, o es fea o es bonita, o es malo o es bueno. Más que entrar, digamos, en esos juicios, sería más entrar a leer realmente, digamos, entre líneas, lo que están mandando esos contenidos de televisión. Así, en ese sentido, también entonces entraríamos a hablar menos de efectos, menos de que el programa de televisión mandó al niño a pegarle a su compañerito en el colegio, sino que entraríamos a ver que realmente el niño le pegó a su compañerito en el colegio porque es que en su contexto familiar, en su contexto escolar y en su contexto con otros pares, realmente las condiciones están dadas, digamos, incluso para que no haya regulado, digamos, su ego como niño y por eso le pega al otro. Entonces, digamos, es una temática mucho más compleja que entrar a prohibir o a valorar bueno, educativo o malo, un contenido televisivo. Pero precisamente para eso estamos aquí, para que el televidente, sobre todo los padres o las personas que están a cargo de los niños en estos momentos donde ellos ven televisión, sepan realmente qué deben hacer y de qué manera hacerlo. Ellos ven, profesor Yair, el héroe de aquel programa o al protagonista de ese programa como un héroe, ¿verdad? Y quieren imitar todo lo que hace ese héroe. Por eso pienso que Andrea comentaba también que si ve que el héroe patea y pega
y da una vuelta, entonces él también tiene la capacidad de hacerlo porque no lo ve muy diferente de él. ¿O me equivoco, profesor Jair? O sea, yo lo que creo, bueno, quería anotar primero algo en relación con lo que preguntaba la señora por el teléfono, y es que imagínense que un niño llega al colegio y la profesora dice, ay, es que el niño llega al colegio y lo primero que quiere es irse a recreo. Eso no lo hace, porque él llega al colegio y hay un procedimiento, hay unos tiempos, hay una cosa que se hace en cada momento. Yo le pregunto cómo tiene organizada la tarde de su hijo. O sea, cuando él llega, ¿qué hace? Entonces, si hay unas reglas que se van construyendo en la familia, vamos a llegar, vamos a descansar un rato que vienen del colegio, te tomas una merienda, luego tal, tienes derecho a una hora de televisión, vamos a escoger esa hora. Entonces, ¿con qué criterios escogemos esa hora de televisión que vas a tener? Ya, y lo otro es también preguntarse uno por qué a mi hijo le gusta o a mi hija este tipo de programas. Es decir, Okay. a uno cuando le gusta algo, la moda, le gusta otras personas, le gusta algo, a uno le gusta por algún criterio. Entonces es más entender cómo en esa cabecita se va organizando una preferencia frente al mundo que uno puede o afirmarla o puede uno debatirla. Entonces yo creo que ahí habría como que trabajar mucho prácticas parentales, porque es que a veces aprender a ser papá o aprender a ser mamá nos toca sobre la práctica y no vienen con manual de instrucciones. La mayor Entonces, parte de las veces. toca es ir entendiendo realmente cómo ir generando ese ambiente. Lo otro es que, claro, si él ve que llega el papá o llega la mamá y se sientan frente al televisor y la señora se ve 5 novelas, entonces dice, eso está muy bien. Claro. O sea, aunque mi mamá me diga a mí que no, ella lo hace y eso quiere decir que es bueno, porque a esa edad el niño o la niña lo que van a ver es ese modelo de lo que hacen y ese es el referente que tienen para ello. Ahora, también dependiendo de la edad, uno puede entender lo que es algo real, digamos, o lo que es la ficción también. Porque también, digamos, uno no puede hablar de que todos los niños van a imitar automáticamente lo que ven, porque no es así necesariamente. Es decir, uno puede identificar cuando se presenta una situación de ficción, uno puede entender lo que puede ser el juego de patadas y eso, y no necesariamente, o sea, pensar que todos los niños que ven un programa de Pokémon van a salir a patear, no es cierto, o sea, no todos lo hacen, es decir, algunos sí lo hacen. Entonces lo que hay que decir aquí es que sí hay que disciplinar esos horarios, así como ellos llegan al colegio y no llegan al recreo directamente, sino a sus horarios como tales de las diferentes asignaturas, pues cuando llegan a la casa también uno tiene que disciplinarlo precisamente en lo que van a hacer, si van a llegar a merendar o a almorzar a esa hora, a reposarse o a hacer otra clase de actividad, y disciplinarnos nosotros los padres también, porque ellos ven en nosotros ese ejemplo, ¿cierto? Sí, es muy importante que a veces como padres nosotros creemos que los programas son inadecuados, pero lo estamos haciendo desde nuestra óptica y no hemos tenido el tiempo de hablar con los niños de qué es lo que piensan de ese programa. Es más, cuando uno termina hablando con ellos, ellos dicen, no, pero si yo sé que eso es mentira, eso es un muñequito, eso hace tanto. Es más, saben más de la técnica utilizada porque están más mediatizados también por informaciones que los mismos padres no lo saben. Saben del manga, saben de que son dibujos y saben toda la teoría que está detrás del programa y uno lo mira es con ojos de padre y dice, no, están peleando, ellos van a imitar esa pelea y va a haber otro problema. Entonces, también es saber qué piensan los niños sobre el programa y no sobre el criterio nuestro que se imponga sobre ellos, porque probablemente nosotros estamos pensando distinto a lo que realmente es. Ok, tenemos tweet. Brian, @colombianochef, nos dice, es conveniente explicar al niño la diferencia entre realidad y ficción, vincular los actos a las consecuencias. Sí. Muy bien, tenemos llamada telefónica en este momento. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Claudia, buenos días. Claudia, buenos días, bienvenida a Temas de Familia, ¿cómo estás? Buenos días, hago un favor, es que quería hacerle una preguntita. Deseo saber, ¿aló? Sí, te escucho, Claudia. Deseo saber ¿cuántas horas diarias puede ver un niño de 9 años televisión? Porque cuando llega mi hijo al colegio, yo lo dejo ver comúnmente siempre media hora, porque no me gusta que él vea más de media hora diaria, entonces quería saber eso. Ok, buena pregunta, ¿no? Aquí estamos enfocándonos en las diferentes edades, pero de pronto es un patrón, un parámetro que otros padres también pueden seguir, así su hijo no tenga 9 años, decirles, hombre, tiene tanta edad, o es un niño no tan pequeño, es recomendable que de pronto vea tantas horas al día de televisión y de acuerdo a la programación que también
le guste ver o que tenga que ver, ¿cierto? ¿Qué le podemos decir a Claudia? Bueno, también depende de si televisión implica solo pantalla, porque ahorita el profesor Jair nos hablaba de las otras opciones, porque si uno va a decirle que solo va a haber 1 hora de televisión, pero puede después otra hora de computador y después se pone con el celular, pues está teniendo casi la misma cantidad de tiempo de concentración frente a Ok, un aparato. claro que sí. También es eso. Y como le digo, la parte de cognitiva de los niños, entre más pequeños, menos televisión, no tanto por la televisión, sino por la capacidad que tienen ellos de concentración y de afectarse de la información, de afectarse por la información que ellos están recibiendo de la televisión. Es decir, si ven programación que tiene un tinte un poco violento, ellos van a asumir pues que en su entorno también. Porque no son capaces de Porque hacer no ese son capaces de discernimiento diferenciar. entre la realidad y la ficción. Entre más pequeños, eso sucede. ¿A partir de qué Pero entre edad más pueden grandes, hacer sí. ese discernimiento? Normalmente después de 9, 10 años, pero también por acompañamiento, porque hay muchas clases de violencia. Está la violencia verbal, está la violencia psicológica, está la violencia física, entonces no todas los golpes son violencia. El hecho de decirle a un niño en un programa de televisión, quítate de aquí, tú estás muy gorda, ya, eso es suficiente para estar también estigmatizando y estar marcando. Entonces no todos los programas que son de golpes son violencia. La agresividad, la parte de exclusión también son formas de violencia. Bueno, y aquí nos dice nuestro tweets que voy a mostrarles antes de irnos a la siguiente pausa para comerciales, de @BorisEspitia. Nos dice excelente la opinión de Marta desde su punto de vista como madre y es muy práctico. Claro que sí, lo que nos comentaba hace un rato, que ya usted tiene una niña de 10 años y ya pasó precisamente por lo que nos comentaba nuestra televidente que llamó. Bien, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, más de este tema. Recuerden, hoy en temas de familia, la televisión apropiada para nuestros niños. ¿Qué debemos hacer? ¿De qué manera hacerlo? ¿Qué camino buscar? Realmente si necesitamos sentarnos con ellos, ver televisión con ellos y aprender también de ellos, darles ese ejemplo que ellos necesitan, es lo más apropiado. Regresamos en minutos aquí a Temas de Familia. Infórmese sobre lo que sus hijos ven, escuchan y prefieren en la televisión. Así podrá hablar con ellos con conocimiento del tema. Temas de familia. Temas de familia. Nuevamente de regreso con ustedes en Temas de Familia. Recordándoles Si que su hijo hoy quiere ver algo que para usted es impropio, a háblele y todos, de- padres, madres, sociedad en general, aquellas personas que acompañamos en el proceso de desarrollo a nuestros hijos. Una televisión apropiada para ellos, para su crecimiento y para su desarrollo, como acabo de decir. Antes de recibir nuestra siguiente llamada, tenemos una pregunta por nuestro Facebook. Recuerden, Temas de Familia TC. Dice Evan Vanegas García, ¿la televisión educa o deseduca? Ambos. No, o sea, es decir, eso pasa, yo digo, la televisión es como la realidad. Uno tiene un contacto y la realidad es un estímulo, ¿verdad?, que te plantea situaciones. Piensen nada más esto, cuando uno está en la escuela, uno hace sociodramas. ¿Qué era un sociodrama en la escuela? Era hacer un pequeño dramatizado con una situación negativa para de ahí sacar una moraleja positiva. Ok, claro Ya, que sí. es decir, si uno tiene, por ejemplo, una buena orientación, yo, por ejemplo, a menudo con mis hijas comentamos casos de las noticias o casos de la televisión o de programas de televisión y analizamos el caso. Entonces, cuando ellas plantean lo que han visto en televisión y analizamos el caso, lo podemos convertir en un factor educativo. Ahora, me refiero a así sea el programa más complejo que digamos que es más violento. Ahora, hay programas que se hacen con una intencionalidad educativa también, digamos que llamamos televisión educativa y eso, que ya en sí mismo traen un ordenamiento técnico, uno pedagógico, comunicativo para educar con ese propósito. Entonces, digamos, no es algo que per se sea, y de hecho la televisión comercial en general pues tiene un fin de entretenimiento, es un negocio como tal, Claro. y no esperamos que todo tenga que ser educativo, pero también la manera como la abordemos puede convertirla en educativo o no. Es decir, perdone que lo interrumpa, nos sentamos a ver X programa de televisión con nuestros hijos y si vemos que hay violencia o que hay ciertas acciones de los muñequitos, en ese caso, decimos, bueno, ellos están haciendo esto por esto, pero tú puedes hacer tal otra cosa. Es decir, como voltear un poquito si vemos que de pronto alguna de las acciones que vemos en esos programas no son de nuestro total agrado. O un poco entrar a dialogar para llegar, digamos, a consenso, porque no es tampoco como voltear el panorama 360 grados, ¿no? Sino un poco
que el mismo niño llegue a eso, porque si no estaríamos trabajando, digamos, un tipo de educación en medios como se trabajó por allá en la década de los 60, alrededor de desideologizar lo que se supone quería decirte la televisión, ¿no? Entonces es como finalmente el niño o la niña adquirían un discurso que no le era propio, sino que lo repetían un poco para halagar al papá o para halagar al maestro. Ok, vamos a Entonces, ver qué tiene que vamos a decir entrar nuestra en ese televidente diálogo. desde Bucaramanga. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, tía, habla con Milena Landa. Perdóname, no te escucho muy bien. ¿Con quién hablo? Con Milena Landa. Milena, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a todas las personas de Bucaramanga, a todos los que nos siguen, a todos los rincones del país, además, que nos llamen al 317-7741. Muchas gracias por tu llamada, Milena. ¿Qué querías comentarnos hoy? Gracias, primeramente, pues, para felicitarlos por su programa. Realmente, para nosotras las madres es un apoyo. Y pues me gustaría hacerle una pregunta a la doctora. Yo tengo un niño de 17. Bueno, tenemos un problema de comunicación, pero quería dar las gracias por programas tan educativos como este, que tiene una niña. No alcanzamos a escuchar un poco más, pero vuelva a marcar, Milena, 317-7741. Aquí recibimos tus llamadas, o si tienes la posibilidad de pronto por escribirnos por nuestro Facebook, recuerda T de Familia TC, Temas de Familia TC, o a nuestro Twitter, @TDFamiliaTC, nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Muy bien, llegamos a disciplinar a nuestros hijos ¿de qué manera? Es decir, que se convierta en un hábito, que ellos no llegan del colegio o de las actividades que estén haciendo por fuera del hogar a aprender el televisor. Cuando ya tienen ese hábito adquirido, ¿cómo podemos hacer para desbloquear un poquito esa capacidad que tienen de llegar, coger el control y enseguida encender el televisor? De pronto es más fácil cuando ellos están creciendo y lo vamos habituando a ellos, pero cuando ya son niños de 9, 10 años que hayan adquirido ese hábito, ¿cómo podemos hacer lo contrario? Que no cojan el televisor todo el tiempo. O sea, ahorita en la pausa hablábamos de algo importante, y es que a veces centramos la reflexión en las horas que está frente a la televisión y no en las otras actividades que hay que hacer. Es decir, el problema no es decirle no hagas esto, porque entonces ¿qué hago el resto del tiempo? Sino cómo se generan otro tipo de actividades alternas. Porque si no estoy haciendo algo, debo estar haciendo otra cosa. La pregunta es, ¿qué hace un niño o una niña en su casa cuando no está viendo televisión? Entonces, si no le creamos otras actividades alternativas, pues seguramente no van a tener esa opción. Ahora, yo lo que creo es que el asunto es de ir formando criterios. Más que tú tienes que ver una hora, tú tienes que ver otra hora, es que se vaya entendiendo por qué ver una hora o por qué no ver otra hora. Porque de repente un día dicen, no, yo lo que pasa es que me quiero ver esta película, pero la película dura 2 horas, entonces no te la puedes ver porque tienes media hora. Sí. Sí, entonces eso tiene que ser como un criterio Claro. flexible, dependiendo de esto, o que me digan, no, es que yo soy fanática de One Direction y me quiero ver el concierto que dura tanto tiempo. O que me diga, es que van a pasar un documental o 2 documentales en Discovery Channel sobre tal. Entonces, es que es un asunto, digamos, de entender qué lógica se maneja, qué criterios. Entonces, me parece más interesante que se vaya formando una persona que sea capaz de tomar la decisión sobre qué tanto me conviene o no me conviene. Ver tal Ver o lo cual que está- programa de televisión. Y por eso decía, más que llegar a decirle a un niño o a una niña, eso que está viendo no es real, es comenzar a preguntar, ¿qué piensas tú de lo que estás viendo? Como para ver qué universo, y a partir de ahí comenzar a establecer un diálogo. Yo creo que eso es- Entonces, la comunicación ahí, primero la presencia, ¿no? La presencia, el acompañamiento, la y la mediación. Y la comunicación que debe haber también es fundamental. Es decir, ponernos ahí con ellos, ver el programa de televisión y no solamente decir, este es un programa bueno o malo, o es real o irreal lo que estamos viendo, sino, ¿te gusta, no te gusta? ¿Qué ves ahí? Y a partir de ahí, entonces, empezar ya un proceso de enseñarles realmente lo que pasa con ese programa. Porque si no pasa como lo que decía Andrea, el niño crea un discurso donde él dice, no, es que Los Simpsons es violento, esos programas son malos, pero apenas tiene la oportunidad, los ve. ¿Sí? Porque, claro, crea ese un discurso simplemente, pero no es realmente lo que él considera que es lo que debe hacer. Ok, tenemos otro tweet, @Vanessa Villal. Dice, el problema inicia cuando los padres no son capaces de comprender la importancia de leer críticamente los contenidos que se consumen. Y Tiene mucho hablando que ver con de- lo que estábamos hablando. Claro, y hablando de contenidos,
Ahorita cuando yo mencioné que Colombia no está muy preparada o no ha trabajado mucho en televisión infantil, actualmente desde el 2004 con el trabajo de una televisión de calidad para la infancia, se están empezando a ver iniciativas desde Señal Colombia, incluso aquí mismo en Telecaribe tenemos unas muy buenas opciones y se están abriendo espacios para que la gente haga 4 cosas. Pensar en los niños, en la infancia, en cómo aprenden y cómo se debe trabajar esos contenidos de televisión. Segundo, investigaciones respecto a cómo es la recepción crítica de los niños, porque los niños sí ven televisión, es una realidad, pero cómo la están recibiendo y qué piensan de esa televisión que está viendo. El Estado también está haciendo sus espacios de control y de mirar, porque ellos son los que también deben estar pendientes de qué clase de televisión se pasa por los canales, para que coloquen ciertas restricciones o den apertura a ciertos programas que son bien interesantes y bien educativos. Y para eso el televidente también tiene que estar ahí. Es Claro. decir, el adulto tiene que estar viendo también esos programas para, con conocimiento de causa, poder exigirle a cada uno de los canales lo que se está mostrando. Cuarto punto, la participación ciudadana. Sin nosotros, la audiencia, la televisión va a seguir siendo igual. Claro. En la medida en que nosotros también exijamos televisión de mejor calidad en cuanto a contenidos y en cuanto a producción, pues será mejor y no nos darán siempre lo mismo. Hoy en temas de familia, televisión apropiada para nuestros hijos. Hola Patricia y televidentes de temas de familia, muy buenos días. A esta hora de la mañana nos encontramos desde el contenedor infantil donde nos metimos en la casa de 4, 8 y 12 para investigar un poquito con los realizadores, graficadores, productores y su director acerca de cómo es el trabajo tras de cámaras de este gran proyecto que lidera el canal regional Telecaribe. Así como hay juguetes, ropa, comida y accesorios diseñados para los niños, hace algunos años se comenzó a crear una programación de televisión exclusiva para ellos. Para un pequeño, desde los primeros años de vida hasta los 8 años de edad, todo es nuevo. Ve el mundo de una manera diferente a la del adulto. Esta necesidad generó la oportunidad de crear espacios donde los niños no solo vieran programas de televisión para ellos, sino que estos fueran el medio para que ellos se educaran y entretuvieran al mismo tiempo. La franja infantil 4, 8 y 12 es una franja que se trabaja o en donde se trabaja con el eduentretenimiento. El eduentretenimiento es una herramienta que utilizamos que a través del entretenimiento educamos a todos los niños, no solo del Caribe colombiano, sino de Colombia y donde llega la señal de nuestro canal regional Telecaribe. Además también se trabaja el ludoentretenimiento. Eso lo hacemos con la finalidad de rescatar los juegos de antaño y a través de los juegos pues rescatar los valores que ya en la actualidad se han venido perdiendo un poquito. De pronto los juegos ahora como Play, los juegos un poco interactivos han acaparado la atención de los niños y se ha perdido un poquito lo que es jugar a la lleva, lo que es jugar al 4, 8 y 12, que era un juego antiguo y por ello el nombre también del programa. Lo que tratamos pues aquí en la producción es buscar notas donde resaltemos las cualidades y actitudes que los niños presentan. Pues tratamos de llegar a los campos de acción de ellos, que son en la educación, en el deporte, en la cultura. La imagen que se eligió para 4, 8 y 12 fueron los cubos, porque a partir de varios focus group que hicimos a los chicos, teníamos varias figuras y la que más sobresalió fueron los cubos. Los colores siempre fueron los mismos, son los colores los colores de Telecaribe, pero modificando todos esos colores y jugando con todos esos colores. Es decir, la idea de las franjas infantiles en la actualidad en algunos canales locales, regionales e internacionales se enfatiza en cómo generar aprendizaje a través del entretenimiento, a partir de un lenguaje que sea virtual y auditivamente atractivo, apropiado para la edad y sin contenidos violentos. También es una buena idea asegurarse de que los niños dispongan de una amplia variedad de actividades que puedan realizarse en su tiempo libre, como leer, jugar con los amigos y hacer deporte, que puedan desempeñar un papel esencial para ayudarles al desarrollo saludable del cuerpo y su mente.
pues en esa nota veíamos precisamente a 3 de los invitados que en pocos minutos vamos a tener aquí desde su punto de vista como realizadores, como hacedores de programas infantiles, pues nos puedan orientar un poco más. Andrea quería, porque ella decía que no podía dejar de comentar ciertas cosas que me parecen muy interesantes, por eso quiero darle la oportunidad también para que los televidentes la conozcan. Bueno, es un poco retomar la discusión antes del corte en relación con, digamos, esas lecturas críticas. Entonces, digamos, yo pensaba que el primer reto que nosotros tenemos como adultos es ver nosotros, analizar, ser también conscientes, ¿no?, de qué tan críticos estamos siendo frente al consumo nuestro como adultos de televisión. Porque es que es muy fácil ir a exigirle a un niño no veas esto y además intentar decirle que esto es bueno por esto o esto es malo por estas otras razones, pero nosotros muchas veces como adultos ni siquiera tenemos una posición crítica frente a los contenidos de televisión que vemos. Entonces vemos también, o sea, podríamos decir, por ejemplo, que como adultos hay muchas mujeres que imitan, digamos, los modelos estereotipados de las mujeres que salen en los realities de todas las noches en la televisión, ¿verdad? Y entonces y eso queremos y buscamos eso. Y eso no es tanto problema, pero entonces cuando el niño imita un comportamiento, entonces eso sí es problema. Entonces empezar nosotros como adultos también a hacer ese ejercicio de leer críticamente lo que estamos consumiendo para nosotros también empezar a tejer esos criterios y poder ejercer como unos mediadores responsables con nuestros niños. Un poco más de control con eso. Y al revés, miren, nosotros trabajamos en un proyecto desde la Universidad del Norte y luego estuve en la Universidad de Córdoba en un observatorio infantil de televisión y lo primero que encontramos es que los niños y las niñas también son críticos frente a la televisión. Claro. O sea, son críticos y tienen un punto de vista. Lo que pasa es que cuando les imponemos siempre la misma televisión, cuando los adultos no los escuchamos, cuando no les afirmamos la crítica, y ese fue de alguna manera un trabajo interesante que hicimos también con el canal Telecaribe, porque nosotros sacamos pequeñas cápsulas en las cuales los niños y las niñas podían expresar sus puntos de vista en relación con la televisión Y eso les sirve y eran muy además críticos. para realizar buenos programas de televisión. Vamos a hacer una pausa para comerciales nuevamente. A Andrea y a Marta las quiero despedir en este punto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Después de la pausa vamos a tener, como les acabo de decir, más invitados. Vamos a hacer las conclusiones de este maravilloso programa. Antes de irme, dice @rofamal, como todos los días, con temas actuales y nos tocan a todos, por eso no me los pierdo. Un abrazo. Muchísimas gracias por tu sintonía. A Ronald Maldonado. Pausa para comerciales y ya regresamos. Vea televisión con sus hijos, así podrá compartir tiempo con ellos. No olvide que los niños son televidentes permanentes. Temas de familia. Temas de familia. La televisión enseña y modela conductas, por tanto, es una fuente de aprendizaje para cualquier persona. Este medio está jugando un rol protagónico en la formación de hábitos de los niños, tanto de buenas como de malas conductas. Ahora Comcel y Telmex cambian a Claro para que puedas llenar tu vida de todo lo que quieras. Te esperamos en nuestro centro de atención y ventas a nivel nacional, donde podrás disfrutar del mejor servicio, la mejor tecnología y variedad de productos para que puedas llenar tu vida de familia, amigos, velocidad, aventura, emoción, entretenimiento, oportunidades y mucho más. Ven ya a nuestro centro de atención y ventas y llena tu vida de todo lo que quieras. Con lo nuevo de prepago Claro, sabes lo que tienes, lo bueno, pero también sabes que tienes lo mejor, porque con lo nuevo de prepago Claro hablas con tarifa 40% más económicas a todo destino. Y tengo que decirles que el próximo 25 de abril llega a Barranquilla la ciudad de la prosperidad, la vitrina más grande de vivienda y educación del Fondo Nacional del Ahorro Construyendo Sociedad. Y como les dije, invitados, nuevos invitados de la Casa de Temas de Familia, y un placer como siempre tenerlos aquí. Serafín, Monkey y Karen Marlene, bienvenidas a Temas de Familia, bienvenidos a Temas de Familia, bienvenidas también. Patri, es un placer. Es un placer, Patri, como siempre, estar aquí en Temas de Familia, acompañar a los televidentes. Sabemos que, bueno, nuestro programa llega a cierto público, pero estar acá es llegar, bueno, a toda la familia. Así que para nosotros, en nombre del programa, es un placer estar nuevamente contigo. Miren que aquí tenemos además experiencias
maravillosas que yo pienso que cada uno de ellos puede compartir con los televidentes de acuerdo al tema que estamos hablando hoy. La importancia de una buena televisión para nuestros hijos, la televisión apropiada para ellos. Carmen Marlene está en Telecaribe desde que tiene 8 años aproximadamente y ha crecido tanto personal y profesionalmente con el canal y ha pasado de niña a mujer en todo este tiempo. Y yo pienso que es una de las pocas que puede decir lo que es una buena televisión, una televisión apropiada para nuestros niños, Karen. Así es, Patri. Bueno, como le comentaba a los doctores ahorita fuera de cámaras, cuando uno se hace el compromiso con la televisión infantil es como cuando el profesor se hace el compromiso con el alumno y no estoy, digamos que tan alejada de esa profesión, porque la idea de la televisión no es solamente educar, ustedes saben que la televisión tiene bastantes funciones, pero digamos que para poder hacer televisión hay que tener ciertas precisiones conceptuales sobre lo que es la televisión. La verdad es que esta experiencia desde los 8 o 9 años en la televisión pues me ha dado para decir que digamos que la culpa no es de los niños que están sentados frente al televisor, la culpa no es de los papás que digamos dejan a los niños ver televisión, tampoco digamos que la culpa en general, pero sí puede ser, digamos, un factor determinante, es la producción o la realización de la televisión. Entonces, pues ahí los realizadores juegan un papel indispensable. La verdad, yo no entiendo por qué los papás deben sentarse al lado de un niño a ver televisión, cuando un papá puede levantarse a hacer otras cosas si el contenido que está viendo el niño es apropiado para él. Entonces, digamos que ahí juegan, como te digo, un papel indispensable los realizadores, los que hacen los contenidos para la televisión en medio pues, de este sistema capitalista en el que la televisión es una herramienta mercantil más que ser, digamos, una herramienta para educar o para, digamos, también entretener a los niños. Ok, pero para nadie es un secreto que la televisión es un negocio, ¿cierto? Exacto. Y que La herramienta ya veníamos refutando eso con el profesor Jair, ¿cierto? Que realmente sí, también es muy bueno que el papá sepa lo que ve su hijo y qué clase de programación hay. ¿Por qué? Porque como la televisión es un negocio, hacen programas de televisión o realizan programas de televisión precisamente por eso, porque es un negocio y a veces no se sientan a ver el contenido que puede tener cada uno de los programas. Por eso yo sí quiero escuchar su opinión. Yo creo que Karen tiene la razón en el sentido que... Porque es su alumna, ¿ve? Entonces ahí sí le va a dar la razón. Nosotros discutimos bastante en clase, el profesor debatimos bastante. No, tiene en el sentido que son varios pilares que tienen responsabilidad. Pues yo aquí en el programa, por ser temas de familia, he centrado el punto de vista en la responsabilidad de la familia, porque todos tenemos responsabilidad, pero por supuesto que tiene responsabilidad la escuela, la forma como asume la televisión, los realizadores tienen responsabilidad. Obviamente hay planteamientos éticos, hay planteamientos profesionales, la idea sería que ojalá todos los profesionales pudieran hacerlo de la mejor manera. Hay responsabilidad de los anunciantes, que es un poco lo que estaban llamando ahora con los 3 Caínes, cómo es que una entidad anuncia en un programa como esos. Eso representa la imagen de mi empresa como anunciante, también hay responsabilidad, así como también hay responsabilidad en la sociedad civil. O sea, ¿qué tanto como organizaciones sociales, como asociaciones nos pronunciamos en relación con lo que pasa en la televisión? Entonces yo creo que no sería centralizar en una sola parte la responsabilidad, pero lo que yo sí creo es que tampoco como padres de familia podemos decir la responsabilidad son de los otros, sino que cada instancia juega un rol y tenemos que trabajar. ¿Qué le corresponde? ¿Cuál es la responsabilidad de Monkey Serafín en esto? La responsabilidad es llevar a todos los niños alegría, mucha diversión, contenido bueno. Además de entretenerse, ¿no? Claro que sí, entretener a todos los niños a través de llevarles alegría y diversión, pero de una forma lúdico-pedagógica. O sea, el contenido que hacemos, ¿verdad, Serafín? Claro que sí, pero es que la idea es enseñarle a través de la lúdica, a los niños. Lo que más me gusta ¿De la qué? Lúdica, niña. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se come? No sé, pero se escucha bonito. Lúdico-terapia. Lo que le quiero decir es que lo más chévere del programa es cuando los niños llaman. Y los niños dan su punto de vista, porque los niños también tienen su punto de vista. No es que obviamente como decían ahorita, no, que los niños no pueden ver esto. Hay que explicarles por qué no lo pueden ver. Claro. Y eso y que dicen que, no, porque es que hay un programa malo. No, señor, ellos ven y ellos critican, ellos autoevalúan el programa. Ahora, que es el tiempo que le dedican la familia, sobre todo los papás, las mamás, a los niños. ¿Sabe usted qué está haciendo su hijo en este momento? ¿Verdad? Viendo televisión. ¿Qué clase de televisión están viendo? ¿Qué clase de programa estamos viendo? Y la cantidad del tiempo que pasan enfrente del televisor también. Pero estamos en tiempos modernos y las mamás y los papás todos trabajan. ¿Y con quién dejan a los hijos?
Patri, yo estoy segura que aquí mi profesor presente se acordará de Harold Laswell, este sociólogo teórico de la comunicación, cuando en 1940 planteó la teoría de la aguja hipodérmica y decía que los medios inyectaban, digamos, información a la audiencia y ellos no podían buscar, digamos, verificar si esa información era cierta. Y eso obviamente se desmintió y es ahí donde llego. De pronto se tuvo en cuenta a los adultos, que ellos no podían verificar la información, pero no se tuvo en cuenta a los niños, que de pronto, bueno, yo veo algo en televisión y ellos no se van a levantar de pronto o en ese tiempo a ver o a verificar. Ahora es muy diferente, los niños han desarrollado su capacidad crítica y analítica frente a la televisión. Como lo ha dicho el profesor, se han hecho bastantes estudios, los cuales también él nos ha mostrado a través de las clases y de distintas formas, y es que ya ellos son conscientes de lo que ven y de lo que es bueno y de lo que es malo, que a veces de pronto en la realidad no los muestran, pero en la televisión no. Harold Laswell decía, ¿qué se emite? ¿Se acuerdan de las 5 Q que decía él? ¿Qué estamos emitiendo? ¿A quién? ¿Por qué canal? ¿Y con qué efectos? A veces se nos olvida a quién y con qué efectos. Es lo más importante. Y esos son los dos puntos más importantes. Pero les quiero decir que nuestra doctora de cabecera, psicóloga, la doctora Jaichel Benito Rebollo, ya está lista con esos tips motivacionales que nos tiene siempre preparados. Adelante, doctora Jaichel. Hola Patri, hola a todos los televidentes. Y bueno, importante con el tema tener en cuenta que el televisor no es la niñera de nuestros hijos. Esto es algo que tenemos que tener claro. La responsabilidad de traer hijos al mundo es de nosotros, los padres. Segundo que todo, ¿cuáles son las cosas que pueden pasarle a nuestros hijos cuando no estamos nosotros poniendo el límite en la educación y en la disciplina de no ver, de ver la televisión sana? Es que los niños se puedan volver muy pasivos, que aumente la obesidad por la posición en la que siempre están viendo televisión y además que no entiendan todo el contenido. Ojo que hay edades, por eso es el desarrollo evolutivo del niño. Las primeras edades el niño fantasea y con la fantasía el que aterriza son los padres. Por eso tenemos que estar haciendo seguimiento a lo que ven los niños, no estar sentado todo el tiempo, pero sí saber qué es lo que ven. Y además que ya todas estas temas de televisión, tienes la opción de poder programar la televisión que tú quieres ver para tu hijo. Con esto quiero terminar y es que tú no puedes cambiar el entorno o las situaciones externas que pasan en el mundo, porque siempre vas a echarle la culpa a lo que está por fuera. La responsabilidad está en ti, la responsabilidad de tus hijos está en ti. Hay cosas muy buenas de la televisión, rescátala y haz que la televisión sea un aliado de la educación de tus hijos y no un enemigo. Así es, y con esta interesante reflexión nos despedimos. Mira, a veces yo pienso que una hora es mucho, pero mire, una hora se ha ido así volando y se nos ha agotado el tiempo. Pero yo quería una sola cosa, mire. Algo importante. Se nos ha agotado el tiempo, profesor Jair. Más bien diga dónde lo pueden contactar los televidentes para que el que quiera realmente vincularse un poco más con este tema pueda hablar con usted. ¿Dónde pueden llamar? Bueno, me pueden escribir al correo jairvega@gmail.com. Facilito, jairvega@gmail.com. Señoras, señoritas, muchísimas gracias a ustedes por vestirse tan lindos hoy, a la doctora Jaichel, a Karen Marlene por siempre por tenerla aquí. Vean, por favor, 4, 8 y 12 a las 3, un programa con Edu Entretenimiento. Que así es. A la doctora Marta, a la doctora Andrea que nos acompañaron en nuestros primeros segmentos, muchas gracias a ellas también. Y por supuesto ustedes, los más importantes, nuestros fieles televidentes, por seguirnos todos los días. Mañana sin falta, 10:30 de la mañana, sigan con Telecaribe y toda su excelente programación, incluyendo 4, 8 y 12. Los espero mañana, chao.